Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con la línea que llevamos el día de ayer, porque como bien decía, la verdad es que la cantidad de información no para. Hoy quiero empezar citando a Galeano en una frase que se le atribuye, una frase concisa y precisa y llena de verdad, que dice, la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Eduardo Galeano. Esta frase, por cierto, la voy a estar ocupando bastante en estos siguientes comentarios porque mucho de esto tiene que ver con esto que comenta Galeano, que él con su talento y su precisión como escritor pudo sintetizar algo muy complejo eh, en una casi aforismo, en algo muy simple que explica, insisto, esto que a veces a otros con mucho más esfuerzo y desgaste les cuesta demasiado explicar. Voy a volverla a leer porque no está de más. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Aquí Galeano no se anda con romanticismos, no se anda con medias tintas, con medias verdades, va directamente a la médula del problema. Es como yo quisiera por momentos, parece un tanto ilusorio, utópico, pero es como yo quisiera que se tratara la información, ¿no? Sin tanta paja, sin tanta parafernalia, sin tanta fanfarronería, que se hable simple y directo con la verdad. Esto no es algo que hoy abunde. Hoy hay muchas personas que se presentan como especialistas, como expertos en la materia y que le dan mil y un vueltas a las cosas y al final no te terminan de sintetizar nada, hablan mucho, dicen poco y no pueden ni siquiera lograr algo como lo que hace tan bien eficazmente aquí Galeano, sintetizando un problema, quitándole todas las caretas y fachadas y dándole a la piedra angular sobre un problema que nos han vendido en el sentido equivocado. ¿Por qué? ¿Por cuál es la narrativa típica, tradicional? Que los cárteles son el problema, que el narcotráfico es el problema, que los criminales son el problema, que los cabecillas son el problema, que los capos que lideran los cárteles son el problema. Ya recientemente, y para allá vamos, los narcopolíticos son el problema. Bueno, hay que entender las cosas desde su origen y desde su esencia. Insisto, y por tercera vez leo la frase de Galeano, la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Y es que cuando hablamos de estos otros criminales nos olvidamos generalmente en efecto de los criminales de cuello blanco, donde se gesta la gran mayoría, donde vamos a decir realmente se lleva la logística criminal que está tras bambalinas, pero es la que realmente mueve todo. No es el narquillo de la esquina de tu colonia, de tu barrio, de tu estado. Es el sistema financiero el que mueve todos los hilos y que por supuesto ese sistema después se colude con el sistema político. Pero hay que entender bien el engranaje. Hay que entender, como yo decía, que esto es más bien un problema de mercado, si acaso, más que un problema de seguridad. Pero esto no lo vamos a terminar de entender mientras, insisto, no estemos hablando como debe de ser, con la verdad. Ahora sí, siguiendo, voy a leer un par de noticias del día de hoy que ya realmente se venían vislumbrando, como yo ya bien he dicho un par de ocasiones, hay ocasiones en que ciertas cosas son inminentes, las quieran o no quieran ver, las quieran o no quieran aceptar. Hace 6 horas apenas, esto es una publicación de la DW. Estados Unidos, bueno, política, Venezuela. Estados Unidos listo para frenar narcotráfico desde Venezuela. Esto, insisto, publicado hace apenas 6 horas por este medio alemán, la DW. El movimiento de buques hacia aguas del Caribe responde a la estrategia de Donald Trump que utiliza las Fuerzas Armadas contra cárteles extranjeros.
Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, respondió a los cuestionamientos sobre el traslado de buques hacia el Mar Caribe cercano a Venezuela, lo que no negó que estuviera ocurriendo. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su país, tras ser cuestionada por el despliegue de 3 buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela. Leavitt dijo que el presidente Donald Trump está preparado para frenar el narco y llevar los responsables ante la justicia. El operativo forma parte de un despliegue militar contra organizaciones de narcotráfico en América Latina, que también cuenta con aviones de vigilancia P-8 Poseidón, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque. El movimiento de tropas se alinea con la orden del presidente estadounidense del pasado 8 de agosto para emplear a las Fuerzas Armadas contra cárteles extranjeros y va de la mano del aumento hasta $50 millones de la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el cártel de los Soles. México llama a la no intervención y aquí viene lo que, ya hemos estado hablando pues desde hace buen rato. Yo ya he estado advirtiendo que lo que a unos les parece impensable, para mi gusto es inminente, y esto simplemente termina de confirmar que los planes de Donald Trump, por supuesto que está dentro de sus posibilidades prácticamente ya inminentes y a la vuelta de la esquina, dado que está empezando por Venezuela, pues ya está a un paso de que se pase para México. Sigo con el artículo. Por supuesto estoy hablando de la intervención, por supuesto estoy hablando de la invasión, por supuesto estoy hablando de un ataque militar. Cualquiera de estas 3 posibilidades, no tampoco se trata de casarse con una o descartarlas todas, ¿no? Pueden ser las 3 cosas o solo una de las 3 o las 3 al mismo tiempo, o sea, como yo ya había dicho, las posibilidades de Estados Unidos son infinitas. Ellos decidirán cómo, ellos decidirán qué, ellos decidirán cuándo. Pero de que esto está probablemente por pasar, pues es totalmente, insisto, inminente, ¿no? Esta noticia simplemente lo confirma. México llama a la no intervención. Sigo con el artículo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el principio de no intervención respecto a los supuestos operativos militares que Estados Unidos realiza en el Mar Caribe y que han encendido las alarmas en la región. No al intervencionismo, eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución mexicana, señaló la mandataria. Aquí hago yo un paréntesis por momentos, sí, yo ya lo he estado recalcando una y otra vez. Siento que las posturas de Sheinbaum me parecen o muy tibias o sumamente ingenuas. En estos momentos me parece que esta cabeza fría ya no le está sirviendo de mucho, porque Trump no tiene la cabeza fría, él está pensando en caliente. Y este exceso de frialdad por parte de, o tibieza, que más bien más que frialdad me parece tibieza por parte de Claudia Sheinbaum, a no tener posturas más firmes, más concretas sobre una ola que se nos viene encima y es muy clara, pues me preocupa, porque ya no sé si es que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, o si se da cuenta no quiere tomar esa postura, porque tal vez, quisiera yo pensar porque sigo confiando en nuestra presidenta, pues está esperando, pero yo creo que ya está esperando demasiado. Si esa es la estrategia de vamos a esperar y llevarlo hasta el último y ya cuando ya sea de plano, ya estén aquí, pues ya sacamos, como ella misma dice, el verso del himno nacional, pues bueno, lo que yo digo es, hay que ir también preparando el terreno desde acá, porque, insisto, es una ola que se nos viene y es más que inminente la marea, y la fuerza de la marea con la que viene haciendo y emprendiendo sus acciones Donald Trump. ¿Tú crees que le va a interesar demasiado, van a tomar mucho en cuenta esta declaración de Sheinbaum que dice no al intervencionismo? Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución mexicana. ¿Tú crees de entrada que les importa un carajo la Constitución mexicana a los gringos? ¿Tú crees realmente que les importa que les digamos no al intervencionismo cuando su política principalmente consiste en el intervencionismo? En eso consiste la política gringa, no de hoy, de toda la vida, de toda la historia. Desde sus orígenes, la política gringa consiste en intervención, en dominio, en supremacía, en expansión y a veces hasta en exterminio.
Esa es la política gringa resumida. ¿Tú crees que van a dejar que les demos cátedras de no intervencionismo al país más intervencionista del mundo? Por eso digo, no sé si es tibieza o ingenuidad por parte de la presidenta Sheinbaum. Yo lo único que espero es que en algún momento reaccione, plante una postura firme y con carácter fuerte, porque ya no basta ser diplomática y ya no basta la diplomacia en momentos de tiranía y de unilateralismo por parte de un presidente que es expansionista y que está haciendo de manera unilateral, tomando decisiones sin consultar a nadie. O sea, prácticamente está funcionando como un mandatario monárquico. Lo que dice Trump es lo que se hace y párale de contar, no le pide cuentas a nadie, no le pide permiso a nadie, porque yo ya lo había dicho, si bien Estados Unidos, yo escuchaba a estos ingenuos que dicen, es que hay muy buena relación con Estados Unidos, pues no se nota. Y es que Estados Unidos apenas está viniendo a capacitar, y aparte no nos han dicho nada sobre que vayan a venir, pues no nos van a avisar. Te van a avisar cuando ya los tengas aquí. Y de nuevo, esto hay una variedad, hay un espectro importante de acciones, ¿no? Ya lo he explicado porque a veces hay que explicar hasta lo más absurdo. Nadie está diciendo que van a traer todos sus Marines a pie, desde la frontera hasta Sinaloa, desde la frontera hasta Jalisco, desde la frontera hasta la Ciudad de México, caminando, ¿no? Trotando. No estamos en el siglo pasado. Ellos tienen todo tipo de tecnologías disponibles para hacer lo que quieran al nivel que quieran. Entonces, bueno, insisto, me llama la atención la ingenuidad por momentos del gobierno mexicano y me preocupa más, insisto, cuando lo confirmo en las declaraciones de Claudia Sheinbaum. No sé si Claudia Sheinbaum, insisto, no lo ve, no lo quiere ver y si lo ve no quiere tomar una postura con carácter para definirse en momentos que son álgidos, violentos y con un inminente intervencionismo al punto de un intervencionismo militar por parte de los Estados Unidos. Eso en síntesis es lo que va a ocurrir. Ya más allá de estar etiquetando que es invasión, que es intervención, que si ataque militar, es una intervención militar lo que va a haber en México y las formas son diversas con las cuales podrían optar por venir a intervenir a México. Pero de que va a pasar, pues cada vez la probabilidad apunta a que va a pasar. Y están empezando por Venezuela. Por eso es curioso, ¿no? Que Sheinbaum ve lo que pasa en Venezuela y lance el grito de la no intervención. Bueno, sí, pero dudo mucho que vayan a seguir tu instrucción y que te hagan caso, ¿no? En fin, la reacción de la gobernante mexicana ocurre después que la agencia de noticias Reuters revelara que en las próximas 36 horas 3 destructores, nada más y nada menos, 3 destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea, llegarán frente a las costas de Venezuela. La actual administración de Trump ha intensificado los vuelos secretos de drones además sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, un programa que inició durante el anterior gobierno de Joe Biden, pero esos operativos tienen prohibido el uso de la fuerza letal. Cuando leo a la DW, tampoco crean que yo leo con esta idea de que me estoy leyendo al medio más confiable del mundo. La DW, no olvidemos que fue esta que también publicó en su momento, casi en lo que le llaman nado sincronizado, la DW con New York Times, con Anabel Hernández, con Latinos, el mismo artículo casualmente, al mismo tiempo, que fue ese artículo que señalaba que el cártel de Sinaloa había financiado, me parece que en la campaña de 2006, a López Obrador, al entonces candidato López Obrador. Desde entonces yo vengo criticando ese artículo y todos aquellos que lo publicaron. Me parece que hasta Tim Golden también estaba ahí, que se hablaba de que Tim Golden pues había ganado el Pulitzer y demás, y yo siempre he dicho, bueno, el premio no te garantiza nada. Genaro García Luna también lo llenaron hasta el copete de premios y mira dónde estoy Genaro García Luna, ¿no? Esta falacia de la autoridad, hay que tener cuidado, la falacia de los expertos, supuestamente. Te venden un experto con tal de que le compres la mentira, ¿no? Ten cuidado con eso.
Desde entonces yo vengo criticando este tipo de publicaciones de estos medios que por supuesto, insisto, no me parecen de lo más confiables, al revés. Pero no está de más siempre estar leyéndolos precisamente para saber qué es lo que están intentando, ir entendiendo la narrativa y cuando vas viendo justamente la línea, y justamente para ese caso voy, hay que ver la línea. Ahora estamos viendo ya cómo están operando esta información en el sentido de que te están presentando cómo van a intervenir probablemente en Venezuela y probablemente en México las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares estadounidenses. Pero hay que entender que, por ejemplo, en el caso mexicano, y yo siempre lo he explicado ahora que he estado comentando el tema de la posverdad, hay que ir hacia atrás para ir entendiendo el hilo conductor de la narrativa. Entonces justamente ese me parece un buen punto de inflexión, ver cómo desde la noticia del cártel de Sinaloa que supuestamente apoyaba o financió la campaña de López Obrador, cosa que por cierto parece ser que hasta algunas autoridades estadounidenses han desmentido, o al menos no se ha dado pruebas concluyentes o contundentes al respecto, por eso es que, insisto, terminan siendo muy poco confiables estos medios, pero hay que entender que ese es el punto de inflexión para entender que esa es la semilla que continúa a lo largo del tiempo y que termina desembocando en estas otras noticias, ¿me explico? Para ir entendiendo que ellos van imponiendo una narrativa y que esa narrativa empieza 1, 2, 3, 5 años antes y que 5 años después vas viendo, insisto, el hilo que ha llevado esta información poco a poco para ir de alguna manera como justificando en la opinión pública las acciones que desde el momento en que seguramente se publicó aquella nota contra López Obrador ya se sabía que Estados Unidos quería intervenir y que quería aplicar la intervención en México y que quería atacar a los cárteles, porque yo también ya he explicado que muchos piensan que esta es una estrategia de Donald Trump. No es solamente de Donald Trump, hubiera quedado Kamala Harris y hubiera sido exactamente lo mismo. Como ya he explicado muchas veces en la línea de política exterior, los estadounidenses están perfectamente alineados, no hay tanta división. Hay cosas, hay puntos en donde coinciden con respecto a la política exterior y yo ya había comentado que la propia Kamala Harris también había dado declaraciones sobre combatir al cártel de Sinaloa y demás, ¿no? Entonces, esto no es nada más por pensar que es por una idea de Trump, es una idea de Estados Unidos como tal, del gobierno de los Estados Unidos, que como siempre y apenas acabo de hacer este comentario, crea los problemas primero y luego te vende la solución y te la vende a muy alto precio, a muy alto costo, como yo apenas explicaba el día de ayer. Voy a leer una noticia adicional a este tema, ahora por parte de Euronews. Nada más para que vean que son medios europeos, muchos de estos cubriendo la noticia, ¿no? Última hora, Estados Unidos habría desplegado 3 buques con 4,000 soldados cerca. Para que vean que incluso esta teoría de que lleven soldados tampoco es poco probable. O sea, es que por eso digo que es un espectro de decisión el que puede tomar los Estados Unidos. Tanto te puede mandar un dron, un ataque con dron, sin meter una sola persona en tu territorio, así como te puede mandar 4,000 soldados por si las dudas, ¿no? O sea, es que ellos deciden que, insisto, hasta dónde llegan, cuándo llegan, cómo llegan, con quién llegan. Ellos deciden todo. Ellos no tienen problema en estirar la liga hasta que se rompa porque nadie los ordena. Nadie les pone un correctivo, se mandan solos. Insisto, es ingenuo aquellos que piensen que Estados Unidos nos va a avisar. Nos va a mandar una carta cordial para decir, oye, ellos no le piden permiso a nadie. Hacen lo que les canta la rechingada gana. Entonces, dice Euronews, última hora, Estados Unidos habría desplegado 3 buques con 4,000 soldados cerca de Venezuela para frenar el narcotráfico. Dice, Estados Unidos habría reforzado su presencia militar en aguas del Caribe próximas a Venezuela con el despliegue de 3 buques y más de 4,000 soldados, en una operación destinada a frenar el flujo de drogas hacia su territorio. Estados Unidos, lo que debían de frenar con esta contundencia es el tráfico de armas de Estados Unidos para abajo, pero muy curiosamente eso no lo hacen. Y realmente si quisieran controlar el flujo de droga, habría otras maneras más efectivas. Aquí lo que quieren hacer, y creo que no nos chupamos el dedo, o espero, pues al menos yo no,
Es agarrar a Maduro, hombre. O sea, quién se va a chupar el dedo? De verdad pregunto, ¿quién se está chupando el dedo pensando que realmente Estados Unidos quiere combatir el narco? Si eso lo quisiera hacer, tendría que empezar por su país, no estar cayéndole a Latinoamérica. Pero bueno, lo tengo claro, hay muchos que se siguen chupando el dedo. Estados Unidos habría reforzado su presencia militar en el Caribe cerca de Venezuela con el despliegue de 3 buques y más de 4.000 soldados, en una operación destinada a frenar el flujo de drogas hacia su territorio. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró este martes que el país está preparado, de nuevo, ¿no?, para usar todo su poder y llevar ante la justicia a los responsables del narcotráfico. Qué curioso, parece como si fuera un copy-paste de la redacción de la DW, si se dan cuenta es muy similar, ¿no? Aunque Leavitt no habría confirmado ni desmentido el despliegue de tropas. Durante una rueda de prensa, Leavitt reiteró que la administración estadounidense considera al régimen de Nicolás Maduro como un cártel de narcotráfico y no un gobierno legítimo. Esto, por cierto, es muy interesante e importante y ahora lo tenemos que comentar. Y calificó a Maduro como un líder fugitivo acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas. Estas son todavía son más que fuertes declaraciones. Esto yo creo que ya raya en las mentadas de madre. El despliegue incluye medios como un submarino nuclear. Si no es que hasta una declaración de guerra, ¿eh? O sea, yo no sé qué pasa en estos siguientes días, pero pueden haber cosas muy, muy graves realmente. Esto es algo grave. El despliegue incluye medios como un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles. Según fuentes de la defensa citadas por CNN, la operación tiene como objetivo combatir, según verdad, la operación tiene como objetivo combatir a los cárteles de drogas y reforzar la presencia militar estadounidense en la región. El gobierno de Cuba calificó esta acción como parte de una agenda corrupta del secretario de Estado Marco Rubio y pidió que se respete la zona como un espacio de paz. En el plano de las competencias militares, hace unos meses el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amplió la interpretación de las funciones del ejército de Estados Unidos para incluir misiones como sellar fronteras, repeler invasiones, combatir el tráfico de drogas y el contrabando de personas, entre otras actividades criminales. Por su parte, Venezuela criticó el despliegue estadounidense, señalando que las amenazas ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluida la zona de paz declarada por la CELAC, que busca promover la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos. El despliegue será en el transcurso de varios meses. El funcionario del Departamento de Defensa confirmó a Associated Press, AP para los cuates, ¿verdad?, que los recursos militares se han asignado a la región para apoyar a las iniciativas antinarcóticos. El funcionario, que no está autorizado a comentar sobre la planificación militar, afirmó que los buques se desplegarían en el transcurso de varios meses. El despliegue de destructores y personal estadounidense se produce en un momento en que Trump ha impulsado el uso del ejército estadounidense para frustrar a los cárteles a los que culpa del flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas a las comunidades estadounidenses y de perpetuar la violencia en algunas ciudades estadounidenses. Trump también ha presionado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que coopere más en su seguridad que su predecesor, ¿no? Aquí creo que se equivocaron, específicamente para ser más agresiva en la persecución de los cárteles mexicanos. Sin embargo, Sheinbaum ha trazado una línea clara en lo que respecta a la soberanía de México, rechazando las sugerencias de Trump y otros sobre la intervención del ejército estadounidense. Quiero tocar aquí un punto que me parece de lo más importante, que comenta aquí este medio. Aquí dice, durante una rueda de prensa, Leavitt reiteró que la administración estadounidense considera al régimen de Nicolás Maduro como un cártel del narcotráfico y no un gobierno legítimo, y calificó a Maduro como un líder fugitivo acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas. El despliegue incluye medios como un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles. Según fuentes de la defensa citadas por CNN, la operación tiene como objetivo combatir a los cárteles de droga y reforzar la presencia militar estadounidense en la región. Esto es lo más relevante.
hay varias cosas aquí que comentar. No olvidemos que Estados Unidos no es una pera en dulce ni un pan de Dios. Para prueba, cuando se bombardeó el Palacio de la Moneda contra Salvador Allende, pues es, yo creo que el mejor ejemplo, por cierto, en un 11 de septiembre, ya casi vamos para el 11 de septiembre, es un perfecto ejemplo de lo que es capaz de hacer Estados Unidos. Por otra parte, tampoco es la primera vez que, por supuesto, Estados Unidos interviene. Insisto, la intervención es algo constante para los Estados Unidos, ¿no? Ellos nunca han dejado de intervenir ningún país en la Tierra. O sea, esa es su política permanente, constante y permanente. A lo que voy es que tampoco es la primera vez que le llaman a un presidente o tratan de hacer que un presidente, especialmente aquellos que representan o medio representan a la izquierda en Latinoamérica, no es la primera vez que Estados Unidos trata de asociarlos con el crimen organizado o de inventarles o sembrarles nexos con el crimen organizado. Ya ha pasado con Petro. Hubo ciertos intentos, como acabo de mencionar, hasta de la DW y todos estos mercenarios de la información, latinos, Anabel Hernández, cretinos, Anabel Hernández, DW y compañía, cuando intentaron también sugerir eso con el presidente López Obrador, que hasta hoy es una de las líneas que tienen abiertas. Por eso, y de hecho voy a terminar también hablando de esta plataforma de los narcopolíticos, porque insisto, como yo lo decía ayer, para mi gusto eso más bien es una intención o iniciativa del gobierno de contra Morena, contra Claudia Sheinbaum, contra López Obrador, que no olvidemos que fue justo en ese momento cuando surge ese encabezado en estos medios de la prensa corporativa, que también se invirtió y financió con millones de dólares una campaña carísima, una campaña sucia carísima, para tratar de imponer en la opinión pública, sobre todo a través de medios digitales, a través del hashtag narcopresidente o narcopresidenta, que en aquel momento era candidata todavía Claudia Sheinbaum, y se le intentó desprestigiar por todos los medios, sobre todo digitales, con un financiamiento de campaña sucia impresionante, de todos estos bots que ustedes tendrán que saber que los bots no son baratos, que inundaron las redes de esto, y que hasta la propia Xóchitl Gálvez, hermana de una delincuente, con ese cinismo y doble moral que los caracteriza a los panistas, se atrevió ahí mismo en el debate a llamarle narcopresidenta a Claudia Sheinbaum. Por eso digo, hay que entender, para entender la posverdad, hay que entender la narrativa y todo el hilo conductor, desde que inicia hasta donde deriva, hasta donde resulte. No puedes entender la noticia aislada, tienes que entender la narrativa que te están intentando vender. Vamos a decir que es como un chisme que te lo dan fraccionado, es una mentira fraccionada, la narrativa de la posverdad. Es una mentira fraccionada, te la van dando a cucharadas. El problema es que la gran mayoría de la ciudadanía se va quedando con una cucharada o con otra, y así va quedando su criterio muy sesgado, porque es como estarle dando dosificación de mentiras hasta que esa mentira se repite tantas veces por bots hoy, porque ya no estamos en el tiempo de Goebbels, pero sigue aplicando al menos no en las formas, pero sí en el fondo lo mismo, el mismo principio de repite una mentira 1000 veces y se termina convirtiendo en verdad. Ese es el mecanismo de la posverdad. Repetirte las mentiras 1000 veces hasta que te la creas, hasta que todos como pericos sin cerebro la repitan, y ahí tienes a todos repitiendo y repitiendo la mentira porque ya la toman como verdad. Entonces, Estados Unidos es capaz, porque de hecho, insisto, aunque parezca por este tipo de noticias que incluso aquí mismo te lo dicen última hora, pues yo diría, no es última hora, es el último semestre, es el último año, son los últimos 2 años que te están tratando de vender esta idea hasta que se las termines comprando. En el caso de Maduro, no olvidemos que pasaron estas elecciones polémicas, que desde ahí ya lo quieren tirar, en fin, han sido intentos constantes de querer tirar a Maduro,
Yo no defiendo a Maduro, ya lo he explicado en algunos comentarios puntuales, pero también entiendo, y yo ya he explicado el caso de Venezuela y no me voy a extender en ello, que lo que se juega en Venezuela, y yo creo que ni los venezolanos cayeron en la misma trampa que los cubanos y que los argentinos y a veces igual que los mexicanos. Como Estados Unidos empieza a sabotear toda la política interna, el ciudadano promedio del país en cuestión le va a echar la culpa al gobernante en turno, sin darse cuenta de todo el poderío de Estados Unidos. Hay muchos que critican, ¿no? Aquellos que dicen es que ya superen, son muy anti-yanquis ustedes. Y es como, a ver, pues es que no es que seamos anti-yanquis, es que son datos, son cuestiones reales. ¿Cómo vas a negar el poder de Estados Unidos? ¿Cómo vas a subestimar la influencia o los ataques o los sabotajes de Estados Unidos contra tu país, tu nación o contra tu pueblo? Estados Unidos le pisa prácticamente el cuello con el pie a todos los países en el mundo. Solamente lo único que cambia es cuánta presión le mete a esa pisada. Algunos países los ahoga por completo, como en el caso cubano, que muchos están totalmente ofendidos con la supuesta izquierda cubana, porque, y esto lo explicaré después, se piensa que toda la culpa es del gobernante, insisto, en turno, de los últimos gobernantes, sin entender qué es lo que está del otro lado. En el caso de Venezuela, por eso digo, a ver, yo no defiendo a Maduro, pero entiendo que, a ver, las reservas petroleras de Venezuela son impresionantes. Impresionantes. Superando a muchos países que por antonomasia se consideran los más petroleros, incluso llegando a superar a algunos países árabes. Mira, según aquí Statista, los países con las mayores reservas de petróleo, volumen de reservas, mira, aquí voy a leer, es a mí me gusta esta fuente, es una columna, ahí se pueden echarle un ojo. Voy a leerla así brevemente porque hoy... miren, sí, no es tan extensa. Venezuela lidera el ranking mundial de reservas de petróleo. Esta es una publicación de Mónica Mena Roa, publicada el 11 de marzo apenas de 2022. Tras el anuncio del Kremlin del inicio de un ataque masivo a Ucrania, la Unión Europea y numerosos países empezaron a imponer una serie de sanciones a Rusia. El pasado 8 de marzo, mira cómo cambian las cosas. Hoy le están poniendo alfombra roja a Putin. Trump le está poniendo alfombra roja a Putin, ¿no? Apenas, y hace apenas 3 años así estábamos. Por eso digo, hay que estar pendientes de todos estos cambios. El pasado 8 de marzo, el presidente estadounidense Joe Biden vetó las importaciones rusas de gas, carbón y petróleo a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer país de la actual alianza contra Putin en hacerlo. El Reino Unido secundó esta medida, prometiendo frenar las importaciones de petróleo ruso a finales de año. Los expertos del sector energético consideran que la medida de Biden es en gran parte simbólica, ya que las importaciones de crudo ruso a Estados Unidos solo representaron el 8% de las importaciones totales de ese producto en 2021. Un cese del comercio, especialmente de las importaciones de gas y petróleo rusas, podría suponer problemas para Europa a largo plazo, ya que el 30% del petróleo de la Unión Europea proviene de Rusia. Esto explica la vacilación de países como Alemania a la hora de seguir el ejemplo estadounidense, pero otras naciones tienen menos que temer en lo que respecta a la escasez de petróleo, como muestra nuestro gráfico. Arabia Saudí, por ejemplo, no solo fue el mayor exportador de crudo en 2020, con una cuota de mercado del 17%, sino que también tiene la segunda mayor reserva de petróleo del mundo, con 298.000 millones de barriles. Esta cifra solo la supera Venezuela, que lidera el ranking mundial de reservas de petróleo con 304.000 millones de barriles, lo que supone una participación del 18% de todo el recurso global. Por su parte, Canadá, que tenía la tercera mayor reserva del preciado hidrocarburo en 2020 con 168.000 millones de barriles y una cuota del 10%, generó además 48.000 millones de dólares con exportaciones ese mismo año, lo que lo convertía en el sexto mayor exportador de petróleo del mundo. La prohibición de las importaciones petroleras rusas reforzaría la dependencia de los países importadores hacia países como Arabia Saudí, Kuwait, Irán e Irak. Qué curioso, ¿no? Que
Estados Unidos está cargando como casi siempre. Ya creo que ya no nos sorprende a nadie, ya no sorprende a nadie, se está volviendo muy predecible Estados Unidos. Siempre se termina conflictuando con los países más petroleros, ¿no? Cuando no es Irak, cuando no es Irán, cuando no es Venezuela. Aquí les dejo el gráfico. Bueno, les enseño más bien. Ahí sí se alcanza a ver, si no, búsquenlo ustedes mismos, es de Statista. El gráfico con los países con las mayores reservas de petróleo, volumen de reservas pobladas de petróleo por país en 2020 en miles de millones de barriles. Venezuela, 304. Arabia Saudita, 298. Canadá, 168. Irán, 158. Irak, 145. Rusia, 108. Es que nada más ve esta comparación, ve todo el territorio ruso y apenas tiene 108,000 millones de barriles. Rusia con todo ese territorio, mientras que Venezuela tiene pues prácticamente el triple que Rusia. De hecho, aquí no me ponen a Estados Unidos, pero tiene mucho menos, obviamente, ¿no? Nada más para que se dé una idea de lo que está enfrentando Maduro, porque no se puede entender lo que enfrenta Maduro sin entender esto. Tiene 3 veces el petróleo de Rusia, Venezuela. Venezuela tiene 3 veces el petróleo de Rusia según incluso esta fuente de Statista. 304,000 millones de barriles, que representan el 18% del porcentaje de las reservas globales, del mundo. Pleonasmo 1000. 18% de las reservas globales. Bueno, eso es lo que se enfrenta a Maduro, eso es lo que también protege Maduro, para aquellos que no entienden. Entonces, muchos ciudadanos en Venezuela los entienden, porque están en una encrucijada entre la espada y la pared. Por una parte detestan a Maduro, pero yo también he dicho muchas veces, tampoco piensen que el otro lado es mejor. El lado del enemigo, el lado del gringo, el lado del gringo que les va a querer arrebatarles todo lo poco que les quede a los venezolanos. Entonces, a ver, nadie dijo que esto era sencillo. Es un dilema muy complicado para los ciudadanos, porque ese es justo el dilema en el que nos pone Estados Unidos. O sea, esto tampoco es casualidad, ¿eh? Estados Unidos lo planea para que justamente los ciudadanos detesten a sus propios gobiernos. Y justamente en algún momento, ¿qué pase con este ciudadano predecible que se las traga todas? Ay, por favor, no aguantamos a Maduro, no aguantamos a nuestro gobierno. Vengan, por favor, los estadounidenses a salvarnos. Ese es el típico ciudadano más bruto y engañado, porque cayó en la trampa por completo, se la tragó toda. No por eso quiere decir que nuestros gobiernos sean perfectos, puros, castos. No, hay que corregirlos, hay que criticarlos, hay que señalarlos, pero hay que tener cuidado de no irnos por completo al otro bando. Porque el otro bando lo único realmente que le interesa es su propio interés, porque lo único que le interesa es robar, es extraer, y nada más. Y está dispuesto a generar todo el caos que sea necesario generar para lograr sus intereses y sus propios beneficios. Entonces esa es la trampa típica en la que cae cualquier ciudadano en América Latina. Estoy hablando de Venezuela, pero también podría hablar de México. De nuevo, Estados Unidos crea el problema y luego él mismo te vende la solución. Se hace como se hace pasar como me necesitan. Yo les creé ese desmadre, pero al final me van a necesitar y me van a llamar. Y me van a echar a una llamada a los panistas en México para decirme, por favor, Trump, ¿puedes venir a traer a tus Marines para venir a resolver el narco en México? Porque eso es lo que ha pasado toda la vida en la historia. Siempre hay gente que se dice muy mexicana, pero al final, pues en realidad, por momentos yo creo que es más gringa que mexicana. O suelen apoyar más a fuerzas y gobiernos extranjeros que al gobierno mexicano. Y venderían a México por un Bitcoin al día de hoy. Ya no diría un peso, ¿verdad? Pero habrá quien lo venda hasta por un peso todavía. Por eso es que se cae en esta trampa. E insisto, los ciudadanos más brutos son los que terminan creyéndose esta farsa. Estados Unidos hace que detestes tu gobierno, ya sea el gobierno mexicano, el gobierno venezolano, el gobierno colombiano, el gobierno argentino, y después se presenta como el héroe sobre problemas que el propio Estados Unidos creó. O por intereses particulares,
problemas que él mismo crea, como en el caso del narcotráfico en Colombia o en México, o por intereses particulares, como en este caso, las no menores reservas petroleras con las que cuenta Venezuela, con las que muchos por momentos siento que no entienden por qué a veces tiene que recurrir a este tipo de regímenes un tanto más dictatoriales, y es por un simple tema de control. Claro que ahí, y es por eso que no defiendo de todo a Maduro, también a veces esos gobernantes terminan olvidándose a veces de líneas de principios o de pues esa esencia revolucionaria que tanto hablan y pregonan, y finalmente terminan robando también, y robando de manera descarada. O sea, estamos ante dos malas opciones, para que me entiendan, de ahí viene el dilema. Pero yo siempre creo que la peor de las peores opciones es cuando ya esto se lo entregas a los extranjeros, porque ahí ya prácticamente te vuelves una neocolonia. O sea, ya no tienes ninguna posibilidad más que, pues, yo diría ya no tienes ninguna posibilidad. O tus posibilidades se reducen al máximo, porque ya de ahí en adelante tu país estará gobernado por extranjeros, no por gente de tu país. O sea, el país dejará de ser autónomo desde ese momento. Y es muy complicado quitarte ese yugo de los poderes, sobre todo anglosionistas, que son los que generalmente plantean estas políticas de intervención contra países menos poderosos, ¿no? En fin, así están las cosas. No es menor que hoy le estén denominando así a Venezuela, prácticamente como un estado criminal. Esto es también irónico, porque si ya esas nos vamos, pues también podrían denominarle a Corea del Norte así. Pero ¿por qué creen que no se meten con Corea del Norte? Pues porque Kim se puso vivo, aunque muchos lo criticaron en su momento, pero la verdad, no por nada Kim andaba como 10 pasos adelante del resto, ¿eh? Y dijo, ¿sabes qué? Yo ya sé cómo son estos canijos, yo me voy a armar con tecnología y con armas nucleares. Pues a Kim no tan fácil le pueden poner unos buquecitos ahí al lado, ¿no? Porque saben que ahí, cuidado con hacerle cosquillas al león norcoreano, porque se les puede ir en contra. Con una bombilla nuclear, por ejemplo, ¿no? Un misil nuclear. En Venezuela saben que todavía pueden hacer eso. Y esto, insisto, no es menor el hecho de que estén denominando a Venezuela como un estado criminal. Porque, insisto, realmente aquí creo que la cuestión de fondo, más allá de este pretexto de realmente querer combatir el narco, pues es simplemente derrotar a Maduro, y con ello derrotar a su régimen, y con ello hacerse de los recursos venezolanos, que, insisto, no son menores. Esto es muy peligroso. Habrá quien lo aplaude. Yo diría, ten cuidado con lo que aplaudes y después con lo que deseas, porque muchos de esos que aplauden no alcanzan a entender las implicaciones que esto puede generar. Esto le puede pasar a Venezuela, y si le pasa a Venezuela, al final le puede pasar a cualquier otro país en Latinoamérica. Y las consecuencias de generar esta inestabilidad política son terribles. Es más, tenemos Medio Oriente de ejemplo. Vean cómo es Medio Oriente, un conflicto eterno. Bueno, yo soy de los que piensa que por momentos Estados Unidos, si empieza a realizar este tipo de cosas, está queriendo destinar a lo mismo a América Latina de lo que ha sufrido Medio Oriente. Súmale además que ahora tienen a algunos aliados, los gringos, porque insisto, nunca faltan los traicioneros de siempre. Por ejemplo, tienen aliados ahora en Argentina como Milei, que me parece que hasta en estos días están empezando a replegar también a sus ejércitos para ciertas operaciones y misiones, que incluso dentro de ellas puede estar hasta esta misma, la de Maduro. Ejército argentino empleado para ir contra Maduro. Imagínate eso. O sea, relativamente no nos va bien en América Latina, pero tampoco es como que nos estemos atacando entre nosotros. Y yo lo que creo que Estados Unidos está dispuesto a hacer es que empecemos a hacerlo. Va a empezar a crear discordias, conflictos, porque es lo único que se dedica a hacer Estados Unidos. Es un especialista de crear conflictos, y de nuevo y repito, es especialista de crear problemas y después venderte la solución.
son especialistas. Entonces por ahí tienen a Milei hoy como mascota principal para, pues insisto, meterse donde no le importa, pero dispuesto, insisto, hasta donde entiendo, recientemente están empezando a activar al ejército argentino. Yo ya lo había advertido desde que llegó Milei, de hecho. Es que era muy evidente. También con el otro impresentable, patético, ridículo de Noboa, de Ecuador, cuando interviene en la embajada mexicana, también son cosas que tienes que poner mucha atención porque sabes que eso va hacia otro lado que nada tiene que ver con la diplomacia. Tiene que ver con el uso de la fuerza. Y esto ya lo hemos denunciado. Estamos en tiempos fascistas, hombre, neofascistas. Bienvenidos al fascismo 2.0 del 2025. Entonces, en estos tiempos todo se quiere hacer al chingadazo, a la fuerza, al golpe. Entonces hoy Estados Unidos cuenta además en América Latina con otros aliados en otros gobiernos de otros países latinoamericanos. Y esto es sumamente peligroso, porque realmente podría crear, ya de por sí con los conflictos que tenemos, un conflicto regional. Brasil hoy es el que tiene el ejército más poderoso en América Latina, pero esperemos no ver enfrentado el ejército de Brasil contra el de Argentina o Venezuela. O sea, ¿qué está intentando Trump? Esperemos no eso. Pero de que va a generar caos, va a generar caos. Y de que lo que empiece en Venezuela puede terminar también en México, en Colombia, donde sea, también puede pasar. Entonces hay que tener, insisto, cuidado a lo que aplaudimos y lo que deseamos, porque hay que entender, insisto, las cosas muy claras y las implicaciones muy claras. Entonces se le denomina al parecer ya como un estado criminal a Venezuela. Esto me parece la máxima de las hipocresías por parte de Estados Unidos, porque ya si a esas nos vamos, se tendría que primeramente ver en el espejo para ver qué tan estado criminal son los Estados Unidos de América, ¿verdad? Pero de aquí a que se ven en el espejo, insisto, nadie lo va a ver. Nunca vamos a ver que Estados Unidos se ve en el espejo, ni siquiera con Trump, que creo que tuvo esa posibilidad de ser el primer presidente gringo sensato. Yo no lo veo. Es como otro autoengaño en el que está viviendo, otra fantasía, un mundo paralelo, un mundo alterno en el que vive también Donald Trump, con su propia verdad, con su propia truth social, y lo que él dice es la verdad, y él está enajenado con el Nobel de la Paz, haciendo guerras, intervenciones, ataques militares contra Irán. O sea, dices, ¿qué carajos tiene que ver eso con la paz? Pero bueno, hoy le denominan estado criminal a Venezuela, mientras Estados Unidos no se ve en el espejo, porque si vamos a estar así, a esas nos vamos. Pues ustedes creen que Estados Unidos no ha cometido crímenes a lo largo de su historia, y que también hay todo un tema de narco que nada más le gusta señalar a mexicanos y colombianos, pero dentro de su casa ocurre todo el show. Ellos sacan las armas y meten la droga a su nación. De su nación salen las armas y a su nación entran las drogas. Y salen también las drogas. Así que no nos vengan a querer dar cátedras de principios al resto de los países latinoamericanos. Por eso digo, si Trump realmente quiere combatir a los cárteles, al narco, tienen que empezar en su casa. Si eso no lo hace, todo lo demás es una farsa, es una fachada, como siempre. O sea que no hay diferencia entre Trump y todos los demás. Estados Unidos tendría que empezar por sí mismo. Ahora resulta, insisto, ¿no? Pero bueno. También en esta idea de denominar a Venezuela como una especie de estado, pues, criminal, o casi ya terrorista, parece ser que Estados Unidos quieren terminarnos de aplicar la que le aplican siempre a todo aquello que terminan denominando terrorista, ¿no? Pues nada más hay que ver los ejemplos históricos más recientes. ¿Qué fue lo que pasó con todos ellos? Llegaron, invadieron y hicieron un caos, un desmadre, y algunos se quedaron y otros se fueron. En fin. Yo creo que esas son un poco las intenciones que ahora tienen con América Latina, nada más que América Latina todavía no reacciona y ya estamos tan distraídos en que la izquierda contra la derecha que no estamos viendo que el enemigo más importante hoy de América Latina es el régimen anglosionista. Y ya no solo hablo de Estados Unidos, también hablo de Israel, que acababa yo apenas de explicar hace unos meses. Israel se les está metiendo por la puerta grande a través de Argentina, a través de Milei.
Se le metió a Milei. Y lo peor es que esa puerta, pues evidentemente la entrada que le da Argentina, pues da entrada al resto de América Latina a toda esta comunidad judío-sionista. Por cierto, siempre digo judío-sionista para no solo limitarme a los judíos, pero entendiendo que la gran mayoría de los sionistas, evidentemente, pues lo doy en un judío-sionista, para que se entienda, o podría hablar de los sionistas únicamente, pero me gusta hablar de lo judío porque hay muchos que todavía no entienden el concepto del sionismo y pueden no significar nada. También creo que los judíos han intentado limpiar sus nombres y llenarnos de conceptos y de confusiones, por eso siempre menciono judío-sionista. Porque al final hay que entender, para quien no entienda lo sionista, yo creo que lo judío sí lo entienden y lo pueden relacionar y asociar rápidamente. Entonces este modus operandi que tienen, ¿no? Designan algo como terrorista e inmediatamente después implementan mecanismos de toda la vida, ¿no? Intervienen, atacan, roban, extraen, en fin. Esta, al parecer, extracción que de hecho quieren hacer con Maduro no precisamente tiene que implicar un derramamiento de sangre enorme. Insisto, ellos tienen un espectro para ir decidiendo cómo van a operar. El problema de ese espectro es que va desde lo mínimo, como por ejemplo podría si acaso ser una extracción, y ni siquiera yo lo consideraría mínimo, porque habría que ver todas las consecuencias derivadas de esa extracción. Para poner un ejemplo breve y rápido y reciente, está el caso de la extracción del Mayo Zambada en Sinaloa, que aquí estamos hablando sí de un criminal puntualmente, de un narco. Extrayeron al Mayo sin preguntarle a nadie, por supuesto mucho menos al gobierno mexicano, porque esto no fue consultado por el gobierno mexicano y hasta hoy el gobierno mexicano no tiene ni idea qué pasó. Muy mal, por cierto, de parte del gobierno mexicano que no tenga ni idea. Es más, ni Andrés Manuel López Obrador tenía ni idea de nada. Se supone que se enteraba de todo. Bueno, pues yo creo que no. Extrajeron, perdón, no sé cómo se dice, según, bueno, ahí me corrigen, porque es así, no sé cómo se dice, si extrayeron o extrajeron. Se realizó la extracción para evitarnos problemas del Mayo. ¿Y qué pensamos? Ah, bueno, nada más se lo llevaron, muchos aplaudían. Qué bueno que se llevaron. Oye, no, espérate, es que hay que entender que es, como yo ya le he explicado, es como quitarle una pieza al yenga, se te puede ir abajo toda la torre, porque no es cualquier cosa y no es cualquier extracción, porque no es cualquier personaje y no es porque estés defendiendo al Mayo, es porque hay que manejar esos temas con pinzas, a menos que lo que quieras lograr sea precisamente un caos en ese estado, para que después todo lo que se genere de violencia y de caos, aquí adivinen a quién se le carga, pues en contra del gobierno mexicano. Porque de nuevo lo que hacen los gringos es desestabilizar gobiernos y generar caos. En eso son especialistas. Ellos saben que nada más moviéndole algo, quitándole una pieza al yenga, pueden tirar toda la torre. Eso hicieron con el Mayo. Entonces, si eso hicieran con Venezuela, hay que tener también mucho cuidado de que no quede un vacío de Estado. No es tan fácil decir, ay, bueno, que extraigan a Maduro y ya queda, ¿no? Como si nada. Pueden generar en un Estado que queda vacío una guerra civil sumamente peligrosa dentro de ese país. Así como lo que ocasionaron en Sinaloa, nada más que acá por otros temas y razones, se generó y desbordó la violencia en el estado de Sinaloa desde entonces. En el estado de Sinaloa, en el país de Venezuela, al extraer a Maduro, pueden generar un absoluto caos que derive en algo muy sangriento, que sea una guerra civil, que además esa guerra civil no suelen arreglarse pronto. Tardan décadas y hay veces que no se arreglan. Por eso digo, por momentos siento que parece ser que como que ya experimentaron en Medio Oriente, ahora lo que hicieron en Medio Oriente los gringos lo quieren venir a aplicar a América Latina. Es sumamente peligroso si se concreta esto, ya sea en los próximos días o en los próximos meses, la captura de Maduro y su extracción,
porque insisto, eso se puede volver sumamente sangriento y va a sufrir muchísimo el pueblo venezolano. Yo no quisiera. Ya de por sí han padecido muchos. Insisto, Estados Unidos no soluciona ni madres, nada más viene a empeorar las cosas. Por eso los miopes que creen que Estados Unidos es el Salvador, eso solo pasa en las películas de Hollywood. Son Capitán América, nada más en las películas de Hollywood. En la vida real son todo lo contrario. Son el mal. Entonces aquellos ingenuos, miopes que dicen, por favor que venga Estados Unidos a resolver el narco, están no tienen ni idea. Están perdidos. Así como los que creen que capturando a Maduro en Venezuela se va a arreglar lo de Venezuela. Ambos están igual de perdidos. Todo aquel que pida ayuda de un gringo está perdido porque no conoce al gringo, no ha entendido al gringo ni porque lo tiene enfrente. Los gringos no tienen amigos, tienen intereses. ¿Cuánto más les va a llevar a entender ese principio clásico, tradicional? Ya es casi una regla. Son letras de oro de la política estadounidense. Kissinger lo dejó bien claro, entre muchas otras cosas que Kissinger nos explicó de su política exterior, de su política intervencionista, supremacista, expansionista. Hay muchos que ni cómo ayudarles. En verdad tú les puedes explicar con manzanas y nomás no. Al final, insisto, pues ahora el pretexto se supone que es ir a Venezuela supuestamente a combatir el narco. Qué casualidad, ¿no? Tantos años que dejaron combatir el narco, hasta ahora se les ocurre. Bueno, eso no va a pasar. Lo que quieren es desestabilizar, capturar a Maduro y hacerse de todos los recursos de Venezuela. Es así de simple. Cualquier otro que esté negando, viendo otra cosa, no sé qué está viendo. Al final, Estados Unidos siempre encuentra un pretexto. En este caso, pues es el narco. Con el pretexto del narco va a invadir Venezuela, pero no solo a Venezuela. No solo invadir e intervenir Venezuela, también probablemente si empieza con Venezuela se va a seguir con México. Y eso no es deseable para ninguno de los dos países que muy curiosamente están gobernados por regímenes que se identifican como líneas o políticas de izquierda. Qué casualidad, ¿no? En otros lares ya empieza a haber narcotráfico también. En Argentina ya empieza a haber narcotráfico en Rosario. Qué curioso que para allá no vaya, ¿no? Como si no hubiera también narco en Ecuador, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? Son bien curiosos porque ¿qué es lo que te dicen? No, pues es que el gobernante es de derecha y está poniendo orden. ¿Tú crees? ¿Tú crees nada más porque está el fandom de Bukele y de Noboa y demás? ¿Tú crees de verdad que estos no están coludidos también? Ya creo que es más que bien sabido que Bukele pactó con delincuentes, pero a él no van a ir por él, ¿o sí? ¿Y por qué no van a ir por él? Pues porque Bukele apoya a Estados Unidos, así de fácil. ¿Por qué no van a ir por otro? Porque se ponen a los pies de los gringos, de rodillas. Se ponen las rodilleras con los gringos. Ese es su salvavidas. Perder la dignidad con los gringos. Bueno. En México esperemos, insisto, que esto pues tampoco ocurra, pero vengo diciendo desde hace meses, es inminente. Yo creo que este tipo de acciones ya termina de cerrarles la boca a todos aquellos optimistas que dicen, no, todo va bien, no, la invasión es imposible, la intervención es imposible, la intervención de los gringos a nuestro país es imposible. A la única que excuso, y ya aclaré cómo, es a Claudia Sheinbaum porque pues entendiblemente la paranoia no ayuda. Ella tiene que mantener el orden, plantear una narrativa lo menos paranoica posible. Ella no puede decir, el lunes pasado mañana nos van a intervenir. No puede. O sea, ya de por sí hay caos, generaría el doble de caos. La incertidumbre no ayuda en nada, ni a la economía, ni a la política, ni a la sociedad. Los mercados, todas estas cosas que ya de por sí la incertidumbre de Donald Trump, la simple incertidumbre está afectando muchísimo a la economía. Se tiene que tratar de mantener la calma. Sí, por eso es que a Sheinbaum es la única que excuso de esto.
Yo espero que su equipo técnico, sus colaboradores le estén advirtiendo del escenario real, la tengan bien asesorada, ella misma esté bien enterada, consciente de los posibles riesgos. Los analistas y el resto de la gente, yo es donde critico, no podemos mantener posturas optimistas de lo que quisiéramos que pasara, tenemos que mantener posturas realistas de lo que probablemente va a pasar basados en datos, hechos, tendencias. No podemos nosotros imponer nuestro deseo al dato, al hecho. Y esto lo termina confirmando, insisto, esto ya termina cerrando muchas bocas de aquellos supuestos especialistas, expertos o analistas que negaban en absoluto que Estados Unidos casi fuera capaz de llegar a intervenir. Insisto, no sé ni por dónde empezar a explicar su ingenuidad. Terminando y cerrando, porque lo empecé hablando un poco ayer, pero yo creo que todavía lo vamos a dejar un poco pendiente, está el tema de esta plataforma, insisto, de estos, al parecer, periodistas o hasta donde entiendo, creo que son periodistas que crearon la plataforma de narcopolíticos. El día de hoy, a ver, vamos a ver cómo andamos, ya no nos va a dar tiempo, pero lo dejamos pendiente y lo vamos a tratar de vincular justamente con lo que tocamos el día de hoy, que no es menor, insisto, el hecho de que Estados Unidos declare, me parece que es de manera inédita, a un estado como una especie de estado criminal. En este caso, para cerrar, ¿cuál es la gran diferencia entre un estado criminal y lo que pasa con México? Pues que aquí de alguna manera se está asociando que el gobierno de Maduro es el crimen, casi como en todo su organigrama, como si fuera justamente una estructura de una banda criminal. Y Maduro como si fuera el cabecilla de esa banda, ¿no? Esto es ridículo en gran medida. Te podrá caer bien o no Maduro, pero a ver, sí, es que a ver, de nuevo, si queremos hablar de estados criminales hay que empezar por Estados Unidos. Porque al final, ¿qué te van a decir? No, pues es que seguro hay malos manejos, hay dinero del crimen organizado. Pues yo diría, sí, en todo país donde existe el narco pasa eso. Y por eso empecé hablando de la frase de Galeano. El principal crimen organizado del mundo es el sistema financiero. El principal blanqueador de activos, toda la generación de paraísos fiscales. De eso le vamos a dedicar un capítulo completo. Hablar de todo el crimen organizado que existe del sistema financiero. Porque son los principales cómplices, digamos, de los grandes criminales. Y hablo desde los criminales estos que asocian con el cártel o con el crimen organizado, hasta los políticos que roban miles y miles de millones de dólares y que de repente los desaparecen, de repente ellos se van a vivir a otro lado. O sea, el sistema financiero, que por supuesto no es exclusivo de un país, el sistema financiero pues prácticamente está involucrado prácticamente todo el mundo, pero hay más responsables que otros y hay países que saben lo que está pasando, como el caso de Estados Unidos, que nada más se hace menso y que nada más voltea a ver lo que le conviene. ¿Y qué le conviene en este momento? Ver, curiosamente, voltear a ver el gobierno de Maduro, voltear a ver a Maduro y tomarlo como el criminal y prácticamente el causante de todos los males. Así probablemente van a querer voltear a ver a México. Hay que tener mucho cuidado porque esto en verdad que puede generar un caos para el cual no estamos preparados. En Latinoamérica no estamos preparados para este caos que pueda llegar a derivar. Entonces Estados Unidos está totalmente convencido de querer extraer a Maduro. Insisto, esto es un espectro. Podrán hacer una extracción relativamente tranquila, lo cual será entrar y sacar a Maduro. De cualquier forma, insisto, las derivaciones e implicaciones de eso son brutales. Serán brutales si es que se concretan. Y por otra parte, podrá en ese espectro ser algo mucho más complicado, que el hecho de querer agarrar a Maduro implica enfrentamientos terribles para finalmente terminar logrando su captura, enfrentamientos obviamente entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y tal vez las fuerzas venezolanas. Habrá que ver si hay algún alma